Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Miércoles 3 de enero del 2018, saludos cordiales amigos televidentes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el detalle de las noticias. Los nombres de los candidatos para ocupar la vicepresidencia de la República, una vez que se cumplieron los 90 días de ausencia definitiva de Jorge Glass, genera reacciones en la Asamblea Nacional. Por un lado, el asambleísta Hermul Calle, de las filas del oficialismo, aseguró que su voto será consensuado, pues no estaría ligado a su ideología política. Mientras que para el asambleísta Ricardo Zambrano, la decisión del presidente de la República se encamina en otorgar equidad territorial, por ello nombres de personalidades de la región costa. Cabe destacar que la terna es enviada por el Ejecutivo, de ahí la Asamblea Nacional lo conoce y somete a votación en el Pleno, autoridad que gobernará junto al primer mandatario hasta el 2021. Es un tema de nombres, es un tema de conceptos, desgraciadamente. Yo no voy a topar a las personalidades, todas ellas me merecen mucho respeto. Las candidaturas que estén, por supuesto, el más grande de los respetos. No es un tema de nombres, es un tema de posturas políticas. Ya definiremos con certeza cuál será la postura de la bancada de nosotros, de Alianza País. El presidente ha querido que haya una equidad territorial y siempre manifestó su deseo de tener un representante de la costa y preferentemente que sea una mujer. Entonces, obviamente, el nombre de María Alejandra Vicuña es un nombre que suena sólidamente. El próximo domingo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentará pruebas de descargo dentro del trámite de juicio político en su contra. Este martes, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la documentación certificada para el inicio de este proceso. Cerca de 4 horas duró la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se abocó conocimiento de la documentación para el inicio del trámite del juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Previo a la sesión, la titular de la mesa, María José Carrión, aclaró que no hubo demora en este proceso, sino que por el contrario, era necesario contar con la debida certificación de la documentación para sustento legal del juicio. Por transparencia, hemos convocado, inmediatamente se nos ha entregado la certificación. Tras la lectura del expediente completo sobre el juicio político remitido por el CAL, la legisladora Carrión resolvió notificar a la parte interpelante y al enjuiciado para que presenten las respectivas pruebas en las siguientes fechas. Pruebas de cargo, viernes 5 de enero, hora por definir. Pruebas de descargo, domingo 7 de enero a las 10 de la mañana. En la sesión, el asambleísta Homero Castañer, de las filas de Creo, mocionó que se solicite la comparecencia del fiscal general del Estado ante la Comisión de Fiscalización, pedido que contó con el respaldo de 8 votos a favor y 2 en contra, votos de los asambleístas Hermul Calle y Lira Villalba, quienes consideraron improcedente solicitar pruebas de oficio, puesto que alegaron esa no es competencia de la comisión. Traiga para tratar otros asuntos, inclusive diferentes a la materia del juicio político, en contra. Y que ahora manden a la comisión a que oficie a todo el mundo y llame a todo el mundo para que nos cuenten la historia que aparentemente no se tiene. De su lado, la asambleísta Silvia Salgado argumentó que es necesario tener claros los conceptos en cuanto a juicio penal y juicio político. Que este es un juicio político y no juicio penal, la presencia del fiscal abundaría más bien en relatos y en argumentos penales. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de conocer las pruebas de cargo y descargo, en un plazo de 5 días más, la Comisión deberá remitir un informe para conocimiento del Pleno, recomendando si procede o no el juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. Representantes del pueblo montubio expresan su respaldo a la consulta popular del próximo 4 de febrero a propósito del inicio de la campaña electoral. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos cuenta sus reacciones. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. A propósito del inicio de la campaña electoral para la consulta popular del próximo 4 de febrero, ya empiezan a manifestarse los pronunciamientos tanto por el sí y por el no en respaldo al próximo plebiscito. Ya me acompaña la asambleísta Karina Arteaga, asambleísta por Manabí. Ella ha venido a la Asamblea Nacional acompañada de representantes del Consejo Nacional del Pueblo Montubio del Ecuador a respaldar la campaña. Han dicho 7 veces sí a las 7 preguntas. Así es, nosotros estamos aquí conjuntamente con el Consejo Nacional de Pueblos Montubios del Ecuador, Nicolás Tigua como representante oficial de este grupo de montubios ecuatorianos, para decirle sí a la consulta popular, sí porque lo hemos reflexionado, sí porque lo hemos pensado, sí porque consideramos que el pueblo tiene la potestad también de decidir. Es verdad, tal vez muchos dirán, pudieron decidirse algunas cosas en otra área o en la Asamblea Nacional, pero el presidente de la República tiene la potestad de hacer la convocatoria y ya hoy que está hecha, nosotros vamos a apoyar la consulta popular y vamos a manifestarnos y vamos a trabajar en territorio para poder, conjuntamente con el pueblo montubio, ir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas manabitas, hermanos y hermanas ecuatorianas y decirle por qué sí a cada una de las preguntas. Muchísimas gracias. Y justamente acá se encuentra Nicolás Tigua, él es presidente del Consejo Nacional del Pueblo Montubio. Coméntanos un poco cuáles son los beneficios que tendría para ustedes decir sí a las 7 preguntas. Bueno, nosotros hemos analizado y está claro la socialización de cada pregunta que tiene su contenido y es por eso, por ejemplo, en la primera pregunta, los temas son claros, la del femicidio, la de, del tema de ecológico, que no se pueden explotar las minerías, por la minería irresponsable que existe en nuestro país. Y entre otros temas, nosotros somos unas personas que hemos venido trabajando en el proceso, en los diferentes procesos. Hemos apoyado a nuestro compañero Lenín Moreno y aquí estamos para respaldar y no dar la espalda, porque el agro necesita mucho, el agro necesita de un presidente que le ponga la mirada allá, porque, por ejemplo, ya no tenemos petróleo. La economía del país va a estar en la agricultura. Y es por eso que nosotros estamos aquí respaldando a nuestro presidente y a la consulta popular 7 veces sí. Muchísimas gracias. Entonces ha sido el respaldo a la consulta popular, a las 7 preguntas que serán consultadas al pueblo ecuatoriano el próximo 4 de febrero. En esta ocasión por representantes del Consejo Nacional del Pueblo Montubio del Ecuador. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por información. 788 capacitadores habilitó el Consejo Nacional Electoral en todo el país para que capaciten a los miembros de las juntas receptoras del voto sobre la conformación e instalación de la mesa de votación, sufragio, escrutinio, embalaje y envío del material electoral el día de las votaciones. Los integrantes de las juntas receptoras del voto podrán conocer los lugares de instrucción a través de la página web institucional, por medio de una aplicación para celular, llamando al número 150, en las planillas de luz eléctrica o en las mesas de información instaladas a nivel nacional. En cuanto a los ciudadanos que conformarán las juntas receptoras del voto en el exterior, la notificación será responsabilidad de los funcionarios encargados de las oficinas consulares del Ecuador. El proceso de capacitación empezó ayer y durará hasta el 3 de febrero. El máximo organismo electoral invita a las y los integrantes de las mesas a que se capaciten adecuadamente para desempeñar un rol óptimo en el referéndum y consulta popular que se realizará el 4 de febrero del 2018. Quienes no asistan serán sancionados con una multa equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. De última hora, el presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco del gabinete ampliado que se desarrolla en el Palacio de Carondelet, hizo pública la lista con los integrantes a candidatos para ocupar el cargo de la vicepresidencia de la República. Hacemos un contacto telefónico ya con nuestro compañero Karel Sack, quien nos cuenta más detalles. Adelante, te escuchamos. Gracias, amigos y amigas. En efecto, nos encontramos aquí en el Palacio de Carondelet, donde se desarrolla el gabinete ampliado. Hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, precisó que pedirá las certificaciones legales para definir la ausencia ya definitiva del vicepresidente Jorge Glass. Con esto también dijo que enviará la terna
hará pública la terna con los nombres de los candidatos a la vicepresidencia de la República próximamente, es decir, tendría alrededor de 30 días para mandar la terna a la Asamblea Nacional, pero una vez entregadas estas certificaciones, pues haría pública la lista con los nombres de los candidatos a ocupar el puesto que dejaría vacante el vicepresidente de la República, Jorge Glass. En el gabinete ampliado, bueno, están presentes todos los ministros, ninguno se refirió en realidad a los nombres, más simplemente el secretario encargado del Movimiento Alianza País, Ricardo Zambrano, quien habría precisado que en realidad son rumores los nombres que circulan por las redes sociales. Sin embargo, bueno, estamos a la expectativa de que alguna otra autoridad, algún ministro de Estado de declaraciones. Nosotros estaremos aquí pendientes en el Palacio de Carondelet para entregarles más novedades. Hasta que este informe, más detalles próximamente. Buenas tardes. Gracias, Karel, por la información desde el Palacio de Gobierno. Cambiamos de tema. La Comisión de Educación continúa revisando el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior tratado en mesas de trabajo de cara a la elaboración del informe para segundo debate de la propuesta. Hasta el momento, la mesa se encuentra en la revisión del artículo 119, que tiene que ver con la conformación técnica y tecnológica. El presidente de la mesa, Augusto Espinosa, mencionó la posibilidad que dicho informe estaría listo a finales del mes de enero. Yo creo que hay un consenso absoluto sobre la formación técnica y tecnológica. También hay un consenso generalizado alrededor de los procesos de acreditación de la calidad, que deben ser fundamentalmente de aseguramiento, es decir, la evaluación no debe tener fines punitivos, sino el objetivo debe ser el de la mejora continua de la calidad del sistema. Y en donde existe una divergencia todavía que habrá que procesar en el debate es en el rol que debe jugar la CENESID. Para la mayor parte de miembros del sistema de educación superior se establece que la CENESID no debería ser la Secretaría Técnica del Consejo de Educación Superior, y mientras que el Ejecutivo mantiene la posición de que sí debería ser una Secretaría Técnica del Consejo de Educación Superior. Esa es la mayor diferencia que hemos encontrado hasta ahora. Este miércoles, la Comisión de Educación también retomó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural de cara a la elaboración del informe para primer debate. La mesa legislativa recibió a representantes de la Red de Maestros y de Educación Intercultural Bilingüe, quienes pusieron en debate la homologación salarial. La asignación presupuestaria en un 6% para la docencia fue uno de los temas abordados en la Comisión de Educación. Nelly Miño, subcoordinadora nacional de la Red de Maestros, resaltó que es una de las principales prioridades, pues los recursos asignados anualmente podría cubrir varias demandas del sector educativo. Va a permitir que se amplíe y que se continúe con la capacitación docente a través de las maestrías que ofrece el Estado y que han dado excelentes resultados. En esa misma línea, el subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe, Pedro Cango, sugirió que en las reformas contemple la homologación salarial, pues dijo no se puede hablar de fortalecimiento de la lengua si no existe incentivos. Es decir, que un docente que tenga conocimiento de la lengua tal vez pueda tener un salario adicional, netamente por un reconocimiento que es al conocimiento. Otro de los aportes en la mesa de debate está la formación de docentes de todos los niveles en áreas artísticas, así como además otorgarle mayor validez en la malla curricular. Lo propuso la asambleísta Amapola Naranjo. Que se imparta como una materia oficial las artes, porque esto contribuye grandemente al desarrollo. En respuesta a este pedido, el asambleísta Augusto Espinosa, titular de la mesa legislativa, propuso incluirla en una disposición transitoria. Se establezca la obligatoriedad de que en cada asignatura esté un docente especializado en esa asignatura. La mesa legislativa continuará con el desarrollo de más talleres de cara a la elaboración del informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional mantendrá 2 sesiones. El trámite de un proyecto de resolución, así como el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, forman parte de las agendas.
La continuación de la sesión del Pleno número 482 será la primera que se lleve a cabo en este nuevo año. En ella, convocada para las 9 horas de este jueves 4 de enero, está previsto el debate de un proyecto de resolución para declarar al pueblo quichua Salasaca como patrimonio cultural intangible. El documento de iniciativa del asambleísta Washington Paredes exhorta además al gobierno nacional a través de distintos ministerios incorporar al pueblo Salasaca al calendario de festividades nacionales y también que se destinen los recursos necesarios para la promoción, rescate y salvaguarda de la memoria histórica, social y cultural de la identidad y tradición ancestral de este pueblo. Posterior a esta sesión plenaria se cumplirá la número 492 con el segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, sobre la base del informe aprobado por la Comisión de Justicia. Su vicepresidente, el asambleísta Franklin Samaniego, destacó varios de los cambios incorporados. Como por ejemplo la conformación ya en la ley de los consejos consultivos para la participación de las organizaciones en los procesos electorales. Estos consejos ya han funcionado, los vamos a elevar a categoría de ley. En la conformación de las listas en donde hay binomios puedan determinarse en forma paritaria, o sea, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. El informe incorpora también, entre otros, la exigencia para que el Consejo Nacional Electoral durante el periodo de campaña distribuya equitativamente el pautaje en los medios de comunicación, la obligatoriedad del responsable económico de informar sobre el manejo de recursos al candidato y a la organización política, con el fin que se configure la responsabilidad solidaria. Esta sesión fue convocada para las 9:30. Es momento de una nueva pausa, pero al volver información sobre el crecimiento económico del país. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. El Banco Central del Ecuador presentó el estado de las cuentas nacionales trimestrales y balanza de pagos del país. Las cifras revelan que en el último trimestre del 2017 la economía creció en 3,8%. En el siguiente reportaje, nuestra compañera Lorena Espinosa nos detalla las cifras expuestas por la institución financiera estatal. Según datos del Banco Central del Ecuador, la economía del país creció en un 3,8% en el tercer trimestre del 2017 con relación al mismo tiempo de 2016. Según la institución, los datos reflejan una evolución positiva del sector no petrolero cuanto del petrolero, pues por cuarto trimestre consecutivo, el sector no petrolero exhibió un desempeño favorable. El crecimiento de la economía se debe también al mayor consumo en los hogares, cuyo crecimiento interanual fue de 5,3%. Esto en respuesta al mayor acceso a crédito para consumo por parte de la banca, al mayor nivel de remesas y en ingreso de recursos provenientes del turismo. Además, como consecuencia de la eliminación de las salvaguardias arancelarias, la importación de bienes y servicios incrementó en un 8,8% respecto a igual trimestre del año anterior. Las importaciones de bienes de capital también subió en 64%, bienes de consumo en 45,2% y materias primas en 20,9%. Asimismo, en el tercer trimestre de 2017, las exportaciones no petroleras experimentaron un aumento del 6,6%, las de banano crecieron en un 7,3%, las de camarón en 11,7% y las de cacao y elaborados en 14,9%. Las exportaciones petroleras también mostraron alza de 14,1%, pasaron de 1.484.000,5 a $1.693.007. Esto por mayor precio promedio del barril del petróleo, que incrementó de $37 a 43,5 por barril. Por otra parte, las actividades económicas que presentaron mayor crecimiento en relación al tercer trimestre del 2016 fueron la refinación de petróleo, actividades de servicios financieros, correo y comunicaciones, actividades profesionales, alojamiento y servicio de comida, entre otros. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La agenda de actividades para este miércoles a las 15 horas, sesión de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para tratar el proyecto de ley orgánica de protección para el denunciante de actos de corrupción.
reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y lectura y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Esto será en el segundo piso del Palacio Legislativo. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.